Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es viva. Gracias, Señor, porque ella funciona, Señor. Cuando la ponemos en práctica en nuestras vidas, cuando la aplicamos, cuando creemos lo que tú nos dices, entonces vemos que funciona, Señor. Vemos que trae frutos de vida, de bendición para nuestro corazón, para nuestra vida, para nuestra familia, para aquellos que nos rodean, Señor. Incluso tu palabra dice que tu bendición va hasta la 10ª, hasta 1000 generaciones de aquellos que te temen, Señor. Y te damos gracias por ello, porque podemos una vez más ser expuestos a tu palabra, a la verdad de tu palabra. Y pedimos, Señor, prepara nuestro corazón, danos un corazón quebrantado, este corazón que es como una tierra buena, que recibe la semilla y da fruto, Señor. Haz tu obra una vez más en nuestro corazón en esta mañana, porque necesitamos que lo hagas. Obra con tu Espíritu en nosotros, Señor. Danos la gracia de guardar tu palabra, no simplemente como un recipiente que lo guarda para sí, sino que guardarla lo necesario, Señor, para ponerla en práctica, para echarla, Señor, como aquel sembrador que fue echando la semilla y sembrando tu palabra, como aquel que edificó su casa, Señor, sobre la roca, que es aquel que no solo escuchó, sino aquel que puso en obra, que puso en práctica tu palabra, Señor. Somos tan miserables, Señor, que necesitamos incluso que ministres nuestro corazón en ello, para que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Porque sin ti nada podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén, amén. Bueno, como cada domingo desde junio de 2023 estamos siguiendo el libro de Marcos, el mensaje que el Señor nos trajo del Evangelio de Cristo el Rey, a través de Marcos. Pero antes de leer el texto que nos toca hoy, quiero contarles una historia, ¿no? Cierta vez había un pastor muy sabio y mucha gente le acudía con preguntas de todo tipo para escuchar su consejo. Un día se le acercó un joven muy enfadado y disgustado. El sabio pastor le dijo: ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué pregunta me quieres hacer hoy? El joven, después de un profundo suspiro, le dice: me gustaría saber por qué la iglesia ya no es la misma que yo conocí cuando entregué mi vida a Cristo. ¿Por qué ya no me siento como en los primeros días? ¿Qué ha pasado con mi iglesia? El sabio pastor se quedó en silencio por unos instantes, mientras miraba fijamente a los marrones ojos del joven, cuando de pronto le hace una pregunta. ¿Conoces las fases en la vida del creyente? El joven, un tanto confundido, le dice que nunca había oído hablar que en la vida del cristiano hubiesen fases. No las conozco, le respondió el joven, y enseguida le preguntó: ¿me podrías decir cuáles son las fases en la vida del cristiano? Fue entonces cuando el sabio pastor le dijo: cuando una persona entrega su vida a Cristo, lo reconoce como Señor y Salvador, llega a la iglesia como un bebé, como un recién nacido, es decir, necesita alimentarse de lo que otros hermanos le darán. Es como llegar a una finca donde hay un jardín lleno de árboles fructíferos. Tú puedes coger y comer de todas las frutas que hay, pero estarás disfrutando de lo que otros sembraron. Estarás disfrutando del trabajo de otros, regando y cuidando los árboles. Esa es la primera fase en la vida de un cristiano. Ahora se pasan los días y hay un momento en que ese cristiano empieza a participar de estudios bíblicos y conferencias con temas específicos como la familia, la crianza de los hijos, el ministerio, la salvación, las misiones, temas que va eligiendo porque le llaman la atención. Es decir,
volviendo al tema de la comparación del ejemplo del jardín, es como aquel que ya comió de todos los frutos del jardín, pero ahora va seleccionando y diciendo, mira, a mí me gusta más la sandía, mira, a mí me gusta más el mango, entonces va comiendo más de los frutos que disfruta más, pero sigue disfrutando del trabajo de otros, sigue disfrutando del fruto del trabajo de otros. Pero hay un momento que parece que ni los temas que solía estudiar parecen llenarle como antes, y piensa que quizá tendría que cambiar de maestros, quizá tendría que cambiar de iglesia, quizá tendría que cambiar de jardín, porque su jardín ya no le da los frutos que le daba antes. Y la impresión que uno tiene es que necesita encontrar otro jardín que tenga otros tipos de frutos o que tenga más frutos para que te puedas saciar. Y es aquí que se encuentra el misterio. Porque esta es la tercera fase de la vida de un cristiano. Es la fase donde Dios te dice, ya comiste del fruto de otros, ya te saciaste de los manjares hasta quedarte lleno. Ahora te toca a ti trabajar la tierra, sembrar las semillas, cuidar los árboles para que puedas cosechar los frutos y alimentar a otros. Esa tierra que quiero que trabajes es el corazón de otras personas. Algunas son vidas que me acaban de conocer y otras que están en la segunda fase. Ellas necesitan comer el fruto que yo te di a ti. Así que, ¿quieres volver a ver a tu iglesia como en los primeros días? ¿Quieres volver a saciarte de mis manjares? Yo no te he llamado para que te llenes como un lago se llena de agua, pero no da a nadie. Yo te doy, mis aguas fluyen en ti para que sacies a otros, para que con el mismo consuelo que recibes, consueles a otros. Si sigues con la mentalidad de los primeros días, ya encontrarás que tu iglesia no es la misma. Ya no te saciarás porque no te he llamado para que te quedes sentado como un bebé toda tu vida, solo recibiendo de los frutos de los demás. Yo te he llamado para que vayas y que des fruto. Como Cristo les dijo a sus discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Y el sabio pastor le preguntó al joven, ¿a cuántos estás discipulando? ¿A cuántos estás hablando de Cristo? ¿Será que tu descontento o disgusto con tu iglesia está en que Dios te está llamando a no solo ser un discípulo de Cristo, como aquel que recibe, solo ser un receptor y a esperar que todos te sigan dando de comer como un niño, sino que ahora es tiempo de que aprendas a también ser un discipulador, a también ser a alguien que ministra a otros, que enseña a otros, que derrama lo que Dios ha dado en tu vida a otros? ¿No será que Dios te está llamando a que otros puedan comer de tu mesa y de los frutos de lo que el Señor te dio? Y entonces el sabio pastor le preguntó, ¿en cuál de estas tres fases estás, joven? Sea cual sea, disfruta cada uno de los momentos de Dios en tu vida, pero honra a Dios en cada uno de ellos. Porque si Dios te quiere usar de una manera distinta, ¿quién eres tú para decir a Dios cómo tiene que actuar? Sino que escucha la voz del Señor y actúa obediente a ella. El joven volvió a su casa perplejo y entendió que estaba esperando que la vida en Cristo fuese una eterna cosecha y que Dios espera que de la misma manera que Él fue cuidado y alimentado, Él también ahora estuviese dispuesto a servir
y alimentar y a ser un instrumento en las manos de Dios para cuidar a otros. Vamos a leer Marcos capítulo 11, versículos 12 al 14. Leemos pocos versículos hoy, pero mucho que hablar. Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y volviendo de lejos, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vemos que el versículo 12, ¿cómo empieza? Dice, al día siguiente. ¿Qué día es este? ¿Os recordáis de la última predicación? ¿En qué día estábamos? El domingo de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, a partir de allí hemos empezado a mirar los días de la semana de la pasión de Cristo, ¿vale? Entonces, la entrada triunfal en Jerusalén fue un domingo. Luego, Cristo se fue a Betania. Y aquí dice que al día siguiente, es decir, a un lunes de la pasión de Cristo, ¿no? Él estaba allí saliendo de Betania. Y un dato curioso, ¿no? Dice que salieron de Betania, pero Cristo tuvo hambre. Hay gente, aún en los días de hoy, que niega la naturaleza humana de Cristo, como si Cristo no hubiese hecho hombre de verdad. Entonces no tiene sentido estos versículos, ¿no? Que dice que Él tuvo hambre, porque tendría hambre si era un espíritu. Los espíritus no tienen hambre. Pero en versículos como estos nos muestran la humanidad de Cristo. Nos muestran que de verdad Él se hizo carne. Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él estaba 100% Dios, pero también 100% hombre. Parece una tontería, ¿no?, de pensar en esto o hablar de esto, pero cuando una persona niega la humanidad de Cristo, entonces queda sin sentido decir que Él como hombre no pecó y nos representó delante de Dios, porque si Él no estuvo como hombre de verdad, sino que era Dios sin ser 100% hombre, entonces, vale, entonces es fácil que no pecase. Pero si Él de verdad se hizo carne, que es lo que se hizo, entonces Él pudo ser nuestro representante en la cruz, porque Él de verdad vivió en la carne, sufrió y padeció las mismas tentaciones que nosotros, pero sin pecar. Y el versículo 13 dice: y viendo a la distancia una higuera que tenía hojas, fue a ver si quizá hallase algo en ella. Seguro que ya te ha pasado, ¿no? Tener un hambre increíble y ver ahí de lejos, ¿no?, un árbol con frutas, o si no, pasar por cerca, ¿no?, de una cafetería y tener la ilusión de que voy a comer algo, ¿no? Y de repente te acercas y esto no se puede comer, ¿no? Y la cafetería se ha cerrado. Te dice: lo siento, queda un minuto para cerrar, ya no se puede entrar. Cuando yo estaba en Girona, no sabía que los horarios aquí eran tan estrictos, ¿no? Estaba acostumbrado en Brasil, llegaba ahí a un minuto para cerrar y podía entrar y estar relajado, porque la gente encantada de que uno más viniese a comprar, ¿no? En aquellos tiempos, ahora no sé cómo será. Y entonces quedaban 5 minutos para cerrar un supermercado, no voy a decir el nombre, pero entré y casi me pegan. Las chicas que estaban en la caja casi me pegan. No, que ya estamos cerrando. Y yo, pero quedan no.
Aunque quedan 5, no. Y no hubo maneras de decir, solo quiero coger una cosa, ya sé lo que es, voy a coger. No hubo manera ni de explicarlas. Se acabó, ¿no? Y no sabéis mi frustración de decir, ¿y ahora dónde lo compro? ¿No? Porque no conocía ningún supermercado que fuese 24 horas. Cristo tuvo hambre y llegó y vio un árbol, una higuera con hojas, y se entiende que ella podía dar frutos, pero estaba sin frutos. Ahora, yo me pregunto, ¿Cristo no es omnisciente? Es decir, ¿Cristo no sabe todas las cosas? Él ya no sabía que esta higuera no tendría fruto. Entonces, ¿cómo va hasta ella para decir que buscó fruto y no lo encontró? Entonces, aquí hay dos cosas. Una de ellas es pensar que puede ser que sí, él ya hubiese recibido esta revelación de que no tenía fruto, pero aún así tenía que darnos una enseñanza. O puede ser que es lo que vemos en otros pasajes bíblicos, que Cristo, al estar 100% hombre, dependía de la revelación del Espíritu en algunas cosas. Entonces puede ser que él no hubiese recibido la revelación de que no hubiese fruto en este árbol, ¿vale? El texto no nos dice, pero podemos ver por otros textos que a veces Cristo recibía una revelación, ¿no? ¿Os acordáis cuando Cristo estaba orando y los discípulos cogieron la barca? Y aunque estaban lejos, Cristo discernió lo que estaba pasando con ellos. Y hubo otros momentos que Cristo simplemente habla y da a entender que Él espera que la persona diga para que Él sepa lo que está pasando. El Señor no nos revela lo que está aquí, ¿no? Entonces, sea lo que sea, vemos que al llegar no encontró nada halló sino hojas. Y es interesante ver que en esta región donde Cristo estaba, entre Betania y Jerusalén, hay higos que son tempranos, más pequeños, ¿vale? Que nacen de los brotes del año anterior y comienzan a aparecer a fines de marzo y maduran más o menos entre mayo y junio. Es decir, son frutos fuera de temporada, o es un árbol que da frutos en dos momentos. Unos son los frutos grandes, fuertes, ¿no? Jugosos. Y otros son los que llaman tempranos o pequeños. Los higos que se llaman tardíos, más grandes, salen de los vástagos nuevos o primaverales y se recogen ¿dónde? En agosto, o ¿cuándo? ¿No? En agosto o en septiembre más o menos, ¿vale? Entonces, es importante señalar que estos primeros higos, los que aquí nos interesan, ¿no? Porque estaban más o menos en el tiempo de abril, ¿no? De primavera, de la Pascua, ya podrían aparecer higos aquí. Incluso algunos dicen que junto con las mismas hojas, o incluso antes de las mismas primeras hojas que salen, ya salen los primeros frutos. Entonces la Pascua se acercaba y en consecuencia no había llegado el tiempo de madurar los frutos, pero sí podría haber frutos. Entonces por eso la palabra dice, no era el tiempo de frutos, no era el tiempo de los frutos de higos tardíos. Ahora, Jesús observó que en este árbol crecía junto al camino. Es decir, seguramente era un árbol cuidado. No es un árbol que estaba así tirado al medio del bosque y que nadie podía saber lo que estaba sucediendo, sino que era, en el texto que habla en Mateo, dice que estaba junto al camino. Entonces, estando junto al camino, probablemente era cuidado por los que pasaban por allí. Tenía hojas. Tenía una apariencia de que podría haber fruto, pero no había nada. La plenitud de su follaje, y bien podría esperarse fruto de él, pero solo tenía hojas. Prometía mucho, pero no daba nada.
Ya vamos a profundizar en ello, pero el versículo 14 dice: y respondiendo le dijo: nunca más coma nadie fruto de ti. Esa maldición que Cristo lanzó sobre esa higuera es algo más profundo que simplemente, es que el árbol no tenía frutos, entonces Cristo le puso una maldición, ¿no? La explicación yo creo que es más profunda que solo esto. Y hay muchos historiadores y teólogos que encuentran que este árbol infructífero es una figura precisa y adecuada al pueblo de Israel. ¿Cuánto Israel recibió de Dios? ¿Cuánto en toda la historia del pueblo de Israel ellos fueron guiados por el Señor, tuvieron ejemplos del poder de Dios, tuvieron ejemplos de la gracia de Dios, la salvación, la sanidad del Señor? ¿Cuántos milagros Dios hizo en el pueblo de Israel? Y ellos pudieron testificar de generación en generación. ¿Y cuál era el fruto que ellos estaban dando? Incluso en Isaías 5 está una parábola de la viña, donde Dios habla con su pueblo como si fuese una viña. Entonces Jesús mismo interpretaría algo de esta planta, ¿no? De este árbol en el día siguiente, el que vamos a estudiar la próxima semana seguramente. Pero la realidad, ¿no? Los discípulos ni siquiera tuvieron que esperar al otro día para tener una explicación. Esta pretenciosa higuera tenía su equivalente en el templo, donde aquel mismo lunes estaban haciendo negocios con la casa de Dios. Estaban haciendo sacrificios, pero todo lo que estaban haciendo era hacer negocio con la casa de Dios. Es usar los mismos mandamientos que Dios les había dado para que hiciesen sacrificios por sus pecados, pero estaban usando esto para ganancia. Y Cristo, ¿no? Ya recordáis, no voy a profundizar en ello porque queda para la próxima semana, cuando Cristo entró en el templo y se enfadó y dijo: mi casa será llamada casa de oración. Y lo curioso es que mientras ellos estaban haciendo negocio con la casa de Dios, también estaban negociando traicionar a Cristo. Y lo impresionante es que los mismos sacrificios que se hacían en el templo eran una figura del mismo Cristo que estaba delante de ellos, y ellos ni se daban cuenta. Muchas hojas, pero nada de fruto. Mucho ruido religioso, pero nada de sinceridad ni de verdad. Grandes promesas, pero paupérrimas, ¿no? Realizaciones, o pobres realizaciones. Cuando Cristo maldijo la higuera y purificó el templo, Él realizó dos actos simbólicos y proféticos con un solo significado. Él estaba prediciendo la caída del reino infructífero de Israel. Con esto no indicaba que había terminado con los judíos. No es que Él ya no quería más tratar con los judíos, sino que Él estaba diciendo que en lugar del Israel físico se establecería un Israel espiritual, un Israel de un reino internacional, un reino eterno, que ya no era solo con el reino de Israel físico, sino que de todas las naciones Cristo estaba levantando un reino que no produciría simplemente hojas como Israel estaba haciendo, sino que formarían parte de un reino compuesto de judíos, gentiles, de griegos, de todas las naciones, y un reino donde de verdad se producirían frutos. Y dice la palabra: frutos que saltan para la vida eterna. Mediando entre ese nuevo reino lleno de frutos, con personas que dan frutos,
o meditando, ¿no? Mientras yo meditaba en este nuevo reino de personas que dan frutos, he pensado en el día final cuando Cristo pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad aquí en la tierra y los frutos que dimos. Y me gustaría meditar un poco en ello con vosotros. Y bueno, la predicación de hoy, los que estáis apuntando, se llama Los frutos y el rey. Y el primer punto es: nuestro trabajo importa. Si un agricultor, pensad conmigo, si un agricultor quiere que crezcan flores, arbustos, pasto, árboles en el huerto o en su jardín, ¿qué debe hacer un agricultor? Quedarse sentado diciendo, como Dios es soberano, si Él quiere que crezca aquí un jardín, lo va a hacer. ¿Qué va a suceder? Nada, ¿verdad? Como mucho va a crecer la maleza, ¿no? Las hierbas malas. Pero nada sucederá. Entonces, si un agricultor quiere que crezcan flores, frutos, necesita trabajar la tierra, necesita plantar las semillas y luego regar y cuidar y quitar la maleza para que puedan crecer, para que pueda luego cosechar el fruto de su trabajo. Entonces, el agricultor necesita trabajar persistentemente, diligentemente para nutrir y proteger lo que ha plantado. Proteger de la sequía, de la maleza, de la pestilencia, de las criaturas molestas, ¿no? Como los perros o los conejos, ¿no? Aquí si plantamos, había mucho trabajo con los conejos porque ellos querían ahí estar moviendo todo y comerse lo que se había sembrado. Entonces, uno que planta tiene que saber que hay que cuidar para que pueda cosechar y que otro no venga y coja lo suyo. Y esto es cierto incluso para un agricultor que cree firmemente en la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Si creo que realmente no importa cómo yo hago mi trabajo de agricultor, porque pienso que Dios asegurará que crecerá y florecerá cada huerto que Él quiere y ordene que exista, entonces yo tengo una comprensión equivocada de la soberanía de Dios y mi responsabilidad. Primera de Corintios 3, de 6 a 7 dice, Pablo hablando, ¿no? Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da crecimiento. Lo repito. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora fijaros qué interesante. Cuando el apóstol Pablo dijo correctamente que el crecimiento lo ha dado Dios, a la planta que él hacía una comparación de la iglesia de Corinto, ¿no? Como un jardín que va creciendo, una planta que crece en el jardín, ¿no? De Corinto. Él creía plenamente que su trabajo de plantar, su trabajo de regar, ¿no? Que fue el de Apolos, como que regó, eran los medios necesarios para que Dios diese el crecimiento. Pablo sabía que la semilla no era suya, le fue confiada. Apolos sabía que el agua que él regaba no era suya, le fue confiada. Ambos sabían que ellos no crearon el sol o la tierra o los otros factores ambientales necesarios para el crecimiento de la planta, ¿no? Sin embargo, ambos trabajaron como si sus labores fueran vitales para la supervivencia de la planta, porque lo eran, de verdad lo eran. Si la semilla no fuese plantada, la planta no crecería. Si la semilla plantada no fuese regada, no crecería, sino que se moriría.
nuestras labores, hermanos, como jardineros o como agricultores, son necesarias para la germinación y el crecimiento de las plantas en los jardines de Dios. No restan valor a la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Así es como Él mismo ha ordenado de manera soberana nuestra función, dándonos responsabilidad. Por su infinita gracia y sabiduría, Él ha elegido hacernos participantes de su obra soberana, dándonos responsabilidad. Es decir, lo que nosotros elegimos hacer o no hacer afecta los resultados reales en nuestros jardines. Y sin embargo, Dios no quiere que seamos aplastados bajo el peso del temor, por el miedo a que fallemos en nuestras responsabilidades. Entonces Él mismo nos dio responsabilidades y Él mismo garantiza que cuando confiamos en Él, Él nos prosperará. Por eso Él promete proporcionarnos todo lo que necesitamos para hacer nuestro trabajo de agricultura si aprendemos a vivir también como plantas. Entonces fíjate bien, Dios te asegura que tú cumplirás tu función de agricultor o de jardinero como aquel que cuida del jardín de Dios, si tú entiendes que delante de Él eres como una planta. Entonces el segundo punto de hoy es agricultores como plantas. Y vamos a entender que no solo el trabajo que hacemos importa y Dios espera que lo hagamos y influye en el resultado de nuestro jardín, sino que somos agricultores y al mismo tiempo somos plantas. En el reino, tal como todos los cristianos son ovejas, y sin embargo algunos son llamados a la obra del pastoreo, todos los cristianos son plantas. Y sin embargo, también estamos llamados a la obra de la agricultura o jardinería. Ahora bien, como plantas, Dios quiere que vivamos así. Y vamos a recordar un texto muy conocido, el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Dichoso el hombre, o bienaventurado es el hombre. Y luego dice, ¿no?, que no camina en camino de pecadores, no se asienta en rueda de escarnecedores, o en silla, ¿no?, de escarnecedores, sino que dice que en la ley del Señor está su deleite. Y dice, será como, que en ella, en esta ley, medita de día y de noche. Y luego dice, ¿cuál es el fruto de esto? Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Fíjate, ¿qué dice el versículo que es vital para que pueda dar fruto, para que no se seque el árbol? ¿Qué dice? La meditación frecuente en la ley de Dios. Lo que hablábamos y compartíamos con los jóvenes, el constantemente recordarse del Evangelio de Cristo alimenta nuestro corazón. El leer la palabra de Dios cada día, por eso hablamos siempre, insistimos, ¿cuál es el tiempo que separas delante de Dios para hacer un devocional? ¿Cuánto lees de la palabra de Dios cada día? ¿Cuánto meditas en la palabra de Dios cada día? Porque esto es para alimentar tu corazón, como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Si no se cumple esa condición, ¿qué pasa con el árbol si no está junto a una corriente de aguas? Se seca. Las raíces del árbol no encuentran agua y entonces el árbol se seca, no da fruto, sus hojas se caen y se muere. Jesús dice esencialmente en el mismo texto, dice en Juan
capítulo 15, Él dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Juan 15, 4 y 5. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, fíjate que lo que es vital para que este árbol, o que para ti como una planta florezca, es que permanezcas en Cristo. Pero Él dice que mi palabra permanezca en vosotros también. Entonces, permanecer en Él es una condición. El que permanece recibe la vida. El que no permanece no recibe la vida. Si no se cumple esa condición, el pámpano no puede dar fruto, se marchita. Y dice en el versículo 6 de Juan 15, dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los que recogen los echan en el fuego y arden. Entonces, amados, como se trata de nosotros, cuando se trata de nosotros como plantas, o árboles, o pámpanos, vemos el mismo diseño de nuestro Dios soberano. Lo que hacemos o lo que no hacemos importa delante de Dios. Si tú no lees la palabra y no haces un devocional, Dios no va a enviar un ángel delante de ti a mediodía y decir, oye, que hoy no estás meditando en mi palabra. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él te dio inteligencia, Él te dio responsabilidad y Él te dio la gracia necesaria para que tú te pongas por obra y hacer lo que te toca a ti. Él te dejó responsable de cuidar tu corazón. Él dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Entonces, lo que hacemos y no hacemos realmente importa. ¿Cuántas veces, hermanos, me ha pasado de hacer un devocional que está... Esto es lo increíble delante de Dios, ¿no? Es un devocional que está programado cada día. Entonces uno dice, bueno, el Espíritu de Dios, porque hay gente que piensa así, ¿eh? Que ya que es algo que está programado, el Espíritu de Dios no podrá hacer nada con esto, porque es algo que está programado. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo de Dios aquí? Pero Dios es tan espectacular que muchas veces me ha pasado que un texto que yo leí en un devocional que yo ni programé empezar el día específico, lo he empezado mira, yo lo voy a empezar, pensando que lo estaba pensando yo mismo, por mí mismo, y Dios me estaba guiando. ¿Cuántas veces el mismo texto leído en un devocional, hablo con un hermano entre semana o en aquel día, y el Señor usa el mismo texto para hablar y alimentar el corazón de un hermano? Y tú dices, ¿cómo puede ser? Yo te digo, yo no sé, pero así lo hace Dios. Nosotros no nos programamos para que, mira, que según la predicación será la oración de apertura y luego el hermano va a traer el versículo, el texto que vamos a leer será según la predicación, y las canciones van a estar programadas para que sean. Nosotros no lo hacemos, pero cantidad de veces concuerda lo que estamos hablando entre todos. Y esto lo comentaba David en el estudio bíblico. ¿Cómo puede ser que sin habernos programado, sin haber llamado para decir lo que haremos, tantas veces el Espíritu de Dios ministra lo mismo en nuestros corazones, y cuando compartimos, todo esto suma a lo que Dios quiere ministrar a la iglesia? Pero esto Dios no puede hacer si cada uno de nosotros no hace su función. Si uno llega aquí y dice, bueno, yo no he tenido tiempo, tenía que compartir un texto con vosotros, pero mira, cojo cualquiera aquí porque total Dios es soberano y ya sabría lo que yo iba a elegir aquí en el último momento. No funciona así. Dios puede hablar y puede seguir hablando y puede por misericordia hablar con una persona. Sí, porque su palabra siempre nos habla.
pero lo que es perfecto, lo que Dios quiere ministrar, Él nos puso a nosotros como responsables por lo que hacemos. Entonces, cuando Él dice, marido, ama a tu esposa como a ti mismo, después Él va a requerir de ti y va a decir, oye, marido, ¿cómo estás amando a tu esposa? Cuando Él dice, esposa, honra a tu marido como a Cristo, Él va a pedir a cada mujer, decir, ¿cómo estás honrando a tu marido? Os voy a leer una frase un poquito larga, pero voy a repetirla para que no nos perdamos en el concepto. El cómo de precisamente funciona nuestra verdadera responsabilidad junto con la soberanía suprema de Dios no es un misterio que Él quiera que resolvamos al milímetro. Es una verdad que Él quiere que confiemos en ella. Os lo repito. El cómo de precisamente funciona nuestra verdadera responsabilidad junto con la soberanía suprema de Dios no es un misterio que Él quiera que lo resolvamos al milímetro, sino que es una verdad que Él quiere que confiemos en ella. Entonces, un agricultor que se pone a sembrar, él no va a sembrar con la mentalidad diciendo, bueno, yo voy a sembrar porque soy el que hace. Si yo no hago, nada sucederá, ¿no? No, él va con la mentalidad diciendo, yo voy a sembrar porque el Dios que me envió a sembrar dijo que es mi responsabilidad. Entonces yo confío en Él de que Él dará el crecimiento. Yo confío en Él que Él proveerá el agua para luego poder regar, porque si Él no da el agua, estaré frito. ¿Me entendéis? Ahora, hay gente que se queda bloqueado diciendo, no, esto tranquilo que Dios ya lo hará porque Él es soberano, y no hace nada. Y claro, entonces ahí se queda sin crecer nada, sin un jardín totalmente descuidado. Ahora, aquel que pone las manos en la obra no está dudando de la soberanía de Dios, sino que está confiando que el Dios soberano quizá lo haya levantado para aquel día y aquella hora. ¿Qué hubiese sido del pueblo hebreo si Esther, ¿no? ¿Qué fue? La que estuvo delante del rey para defender al pueblo. ¿Sí? ¿Os acordáis la frase que es el versículo que más se usa? Quizá Dios me haya creado para este día. Ahora, si ellos hubiesen dicho, no, es que Dios es soberano, ya tranquilo, si Dios no quiere que su pueblo se destruya, no lo va a hacer, ya déjalo en sus manos. Aquí me quedo cómoda, sin arriesgar mi vida delante del rey. Dios hubiese librado a su pueblo, si Él quería, sí. Pero se ve que Él quería usarla a ella. Entonces, lo importante que debemos saber es que si tomamos de la corriente de las aguas que Dios da, o si estamos conectados a esta vid verdadera que es Cristo, debemos todo lo que necesitamos, o es decir, tendremos en nuestras vidas todo lo que necesitamos para cuidar de los jardines que Dios nos puso como responsables. Y de aquí viene el tercer punto. ¿Cómo están tus jardines? Dios te dio muchos jardines para cuidar. Uno de ellos son tus hijos, el otro es tu hogar, el otro es tu marido, el otro es tu esposa, el otro son tus padres, el otro puede ser tus hermanos. ¿Cómo están tus jardines? ¿Cómo están creciendo tus jardines? Pensando en esto, que todos somos plantas y todos a la vez somos jardineros,
La jardinería es, después de todo, el trabajo original de Dios que Dios nos dio en el jardín del Edén, ¿sí o no? Cuando Dios puso el hombre en el huerto del Edén, ¿no? En el jardín del Edén, y le dijo que cuidara y cultivara el jardín. Al igual que Adán y Eva, Dios nos ha dado jardines para atender, y Él espera que los trabajemos y los cuidemos. El trabajo que hacemos realmente importa para la condición y el estado de nuestros jardines. ¿Qué jardines Dios te ha dado? ¿Cómo están creciendo? ¿O cómo están tus jardines? Ahora, ¿qué has plantado en tus jardines? Una vez en un curso nos enseñaron como un pote así, como una pecera transparente llena de bolitas rojas. Y las bolitas rojas simbolizaban todas las palabras no solo de maldición, sino palabras feas que hablamos, podemos hablar sea a un cónyuge o sea a un hijo, es decir, eres tonto, no sirves, no vales, ¿no? Todas esas palabras, y bueno, algunos podían meter aquí palabrotas también, ¿no? Todas palabras feas están allí como simbolizando las bolitas rojas. Y uno piensa, este es mi corazón, estoy lleno así, tantas palabras feas que me dieron. Entonces, si este es el caso de tu jardín, si es el caso del corazón de tu esposa o de tu marido o de tus hijos, entonces lo que el Señor nos llama es coger como bolitas blancas y empezar a sembrar otra clase de semilla. Decir, cariño, yo te amo, cariño, yo te quiero. Estás teniendo una actitud rebelde, pero Dios te ha formado y te ha transformado para que tú seas santo y obediente. Entonces, actúa como Dios te ha creado, sembrando palabras de amor, palabras de afirmación, sembrando palabras de vida, sembrando palabras de restauración. Entonces, ¿qué pasa con estas bolas rojas? De repente, la pecera esta se llena y empiezan a salir y a caerse las bolitas rojas. Algunas blancas se caen también, pero de repente ya hay más bolas blancas que rojas. Y de repente casi no hay bolas rojas. Es igual que cuidar a un jardín. Entonces, yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo está o cómo están los jardines que Dios te ha confiado? ¿Y qué estás plantando? Porque los frutos solo vienen de siembras. A veces tenemos la tendencia de echar la culpa al otro, ¿no? Pero muchas veces somos nosotros los que estamos sembrando. Mira, es que no sé qué ha pasado. Yo he sembrado sandía y me ha salido melón. Decía, a ver, algo ha pasado aquí en medio del camino, porque si salió melón es porque sembraste melón, hombre. No tiene como sembrar una planta y salir otra. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué clase de semilla estás plantando en los jardines que Dios te ha confiado? ¿Cómo estás nutriendo esto que has plantado? Porque no basta con solo sembrar, sino que necesitas regar y cuidar de aquello que estás sembrando. Porque la jardinería requiere un trabajo perseverante y diligente. Ahora, también hay algo que es necesario que uno se quede atento, que hay jardines que son primordiales o que son principales y otros que son secundarios. Entonces yo te pregunto, ¿cuáles son tus jardines principales y cuáles son tus secundarios? ¿Tus jardines principales están recibiendo tu mayor atención? Aquí no suele pasar tanto, pero a veces en Brasil hay hombres que cuidan mejor al coche que la casa, que la familia. Le dan ahí tanto cuidado y brillo y pobre de los hijos y de la esposa si se deja caer una motita en el coche.
Pero la casa, bueno, allí el lavabo por arreglar, que sale agua por no sé qué, y la puerta de la pica, y está todo un desastre. Pero el coche, impecable. Entonces yo te pregunto, ¿los jardines que tienes, que son principales, están recibiendo tu atención principal o están recibiendo más cuidado tus jardines secundarios? Es probable que tú no puedas cuidar todos los jardines que quieras. A mí me encantan los instrumentos. Yo tengo una cantidad de instrumentos en casa y me pica la mano muchas veces de tocarlos, pero yo tengo otras prioridades y a veces no puedo practicar porque necesito estar cuidando de vidas, necesito estar estudiando la palabra, preparando la predicación, aconsejando, hablando con hermanos. Entonces estos jardines que Dios también me los dio, son secundarios. Los tengo allí cuando Dios me permita poder dedicar tiempo a ellos, pero ahí se quedan a veces descuidados, ¿no? Igual que una persona que tiene un jardín en su casa, el jardín de la entrada a veces está mejor cuidado que el de los fondos, ¿no? Porque es lo que pasamos cada día, tiene como principal, el secundario se queda ahí al fondo, ya lo vamos haciendo cuando nos dé tiempo. En ocasiones las necesidades de tus jardines principales requerirán que descuides los jardines secundarios. O incluso requerirán de ti que dejes algunos jardines que a ti te gustaría cultivar, pero el Señor te demanda diciendo, no tienes tiempo para ello. Necesitas elegir y dar prioridad. Y esto es así porque Dios nos promete suplir y dar lo necesario para los jardines que Él quiere que cuidemos. Los jardines que Él no nos ha puesto a cuidar, no tendremos su provisión, no tendremos lo que es necesario para ello, porque estamos haciendo algo que Dios no quiere. Es igual que el ejemplo de Jonás, ¿no? Dios dijo, Jonás, ve a Nínive, y él se fue al otro lado. ¿Fue próspero en lo que hizo porque era un siervo de Dios? No, para nada. Dios le envió otra vez ahí y dijo, cuida de este jardín. Este es el jardín que yo te he puesto para cuidar. Estos jardines que Dios te puso y que son prioridad en tu vida, ellos te darán, recibirás del corriente de las aguas del Señor, de la vid verdadera que es Cristo, recibirás lo suficiente para cuidar y ser un buen jardinero de lo que Dios ha puesto en tus manos. Segunda de Corintios 9:8 dice que el Señor nos suple en cada una de nuestras necesidades, ¿no? Si no me equivoco. Ahora, concluyo con este texto. Llegará el tiempo, el Señor nos dijo en Mateo 7, 22 y 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y luego dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿por qué yo os leo este texto si yo estoy hablando tanto de algo y cosas que necesitamos hacer? Porque lo más importante para Dios no son las cosas que los demás ven, son la verdad de nuestro corazón para con Él. Entonces, no estamos buscando al jardín para que el vecino vea, mira cómo cuida bien el vecino el jardín. No, lo cuidamos porque es nuestra responsabilidad para con nuestro Dios. Porque queremos honrarle a Él con lo que hacemos. Porque queremos honrarle a Él diciendo, Señor, me comisionaste algo y quiero serte fiel. No me importa si la gente piense que yo estoy haciendo algo bien o algo mal. No me importa si al vecino le gustaría que yo sembrase mangos aquí. Si tú me enviaste a sembrar piña, lo voy a hacer. Esto es lo que más importa delante del Señor. Y entender de todo lo que podamos hacer, no es esto lo que nos da la salvación. No son las cosas que hacemos, sino es la obra de Cristo en la cruz, lo que hemos hablado hoy, ¿no? En la canción, su gracia.
es la que nos salva. Entonces, no vas a buscar cuidar tu jardín porque estás preocupado y diciendo, tengo que cuidar mi jardín porque si no Cristo volverá y me voy al infierno, porque no cuidamos al jardín porque tenemos miedo de ir al infierno. Cuidamos al jardín porque aquel que nos salvó nos comisionó. Aquel que nos da la gracia de ser salvos espera de nosotros que seamos responsables, y con el mismo consuelo que recibimos también vamos a consolar, porque esto es normal en los hijos de Dios, dar frutos de bendición. Y en Gálatas 5, 22 y 23 es un texto muy conocido que dice: el fruto del Espíritu es. Y este es el fruto que Dios quiere hacer brotar de tu corazón, y el Espíritu de Dios imparte a cada uno de sus hijos. Hay gente que piensa en este fruto como si fuese, ay, pastor, es que yo tengo mucho amor, pero la paz necesito un poquito más, porque tengo poca paz. O paciencia, pastor, ni te imaginas. Yo pido a Dios que me dé mucha paciencia, porque gozo tengo un montón, pero paciencia, no me pises el talón, no me pises el pie, porque ya verás cómo poca paciencia tengo. No funciona así en el reino de Dios. Dice que el fruto del Espíritu es, lo que significa que el mismo Espíritu que nos da gozo es el mismo Espíritu que nos da paz, es el mismo Espíritu que nos da gozo, es el mismo Espíritu que nos da paciencia. Si no la estamos teniendo, seguramente es porque no estamos rindiendo nuestro corazón al Señor, porque ahí está la semilla del Espíritu, ahí ya está en nuestro corazón. Solo necesitamos rendir nuestro corazón a Él. Entonces, dice la palabra, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, contra estas o tales cosas no hay ley. Entonces recuerda, cuida el jardín de tu corazón para que de verdad puedas ver estos frutos fluyendo de ti. Y que estos frutos en tu corazón luego sean una extensión de las cosas que haces, tal como cuidas a tu jardín. Y luego recuerda que eres responsable delante de Dios. Y termino con este texto, Apocalipsis 2, 4 y 5, que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Ves cómo Dios les llama a la responsabilidad? ¿Ves cómo Dios no les dice, no, tranquilos, que yo soy soberano, yo ya estoy lidiando con las cosas que no lo hacéis y teníais que hacer? No, Él no dice esto, dice, os llamo a la responsabilidad. Habéis dejado las primeras obras, habéis dejado el primer amor, entonces, espabilaos y arrepentíos. El Señor nos dice, vendré pronto a ti, que cuando el Señor venga nos encuentre fieles a Él y siendo responsables con lo que Él puso en nuestras manos. Y es lógico, hermanos, que todo lo hacemos por su gracia sobre nuestras vidas, por su vida que es ministrada a nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración.